Sumapaz, localidad 20 de la capital colombiana. Un lugar en donde la tecnología, las redes sociales, el ruido incesante del tráfico y la contaminación se reemplazan por el cantar de los pájaros, el sonido del agua y el rugir del viento. Este territorio se encuentra a 5 horas del centro de Bogotá y se le conoce como la localidad rural de la capital. Como en muchas zonas de Colombia, Sumapaz ha sido un lugar en el que campesinos, mujeres y niños han sufrido los estragos del conflicto armado nacional. Los homicidios, las desapariciones, las amenazas, las persecuciones y los falsos positivos son las manifestaciones criminales que se han registrado en el sector a lo largo de la historia. Después de más de 50 años de guerra, el 26 de septiembre del año 2016 se firma el anhelado Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las FARC, poniéndole un aparente punto final a un conflicto que se desató en el territorio a principios del siglo XX. Sin embargo, 4 años después, en marzo del año 2021, se registran 3 asesinatos de habitantes del sector, ocasionando conmoción en la paz de los sumapaceños. Carlos Morales es un historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en desarrollo rural e investigador de la historia del movimiento campesino y conflicto armado en la región del Sumapaz. Un apasionado por la historia de Colombia en el marco del conflicto armado y defensor de los derechos del campesinado. En 3 palabras, ¿cómo definiría usted la región? Bueno, páramo, agua y lucha, ¿Y por qué esas 3 palabras? porque son elementos que siempre han estado girando en torno a su historia, en torno a lo que es Sumapaz, lo que se ha definido Sumapaz. El agua y el páramo, porque son como unos elementos principales siempre en términos de intereses de control sobre el territorio, pero la lucha también por todas las resistencias campesinas que se han dado en esta región en torno al derecho a la tierra, la defensa del territorio. Las principales víctimas, y como lo estableció además el informe de la comisión, no solo en Sumapaz, sino a nivel nacional, ha sido el campesinado. Sí, campesinado estigmatizado de distintas formas, en términos de su no reconocimiento como sujeto político, de no reconocimiento de sus derechos. Entonces, cualquier forma de organización campesina en torno a reivindicar sus derechos ha sido estigmatizada y eso ha llevado a que el campesinado sea uno de los grupos principales, el principal grupo víctima del conflicto armado. Carlos ha venido trabajando con la Comisión de la Verdad. Para él, entender cuándo llega el conflicto armado en el Sumapaz y la violencia está relacionado directamente a comprender cuáles son esos factores que generaron el conflicto armado en Colombia. Lo que uno logra identificar en todo el ejercicio de investigación es que en estos distintos periodos de violencia, aunque con distintas variaciones, distintos discursos, el principal actor de violencia en el territorio ha sido el Estado colombiano y desde distintas instituciones pues direccionadas a la represión. Entonces ha estado el Ejército Nacional, han estado organismos de inteligencia, la Policía Nacional, que eso no implica que hayan existido otros actores que hayan generado victimización, o sea, como los paramilitares y la guerrilla de las FARC después de los años 90. Lo que logramos en algunos casos sí fue identificar algunos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros denominamos como el origen del conflicto armado, por ejemplo, entre el año 58 y el año 68, logramos identificar 89 casos de violencia, donde principalmente el principal hecho de violencia es el asesinato, ¿sí? Se encuentran datos de 15 personas, de 30 personas, y pues esto no se queda solo en ese momento, ¿sí? Hay una constancia de asesinatos, por ejemplo, a líderes sociales a lo largo de los años 70, 80 y que se recrudece en los años 90, ¿sí? Entonces hay una violencia pues sistemática también que busca el exterminio y eso se articula con otros procesos de exterminio.
Sumapaz, al ser un territorio históricamente afectado por el conflicto armado, no cuenta hoy en día con una estación de policía. Según Carlos, la comunidad no ha visto la necesidad de instalar un CAI en el territorio, ya que ellos, por medio de sus autorregulaciones, controlan cualquier intento de alteración al orden público. Que no exista policía no quiere decir, por ejemplo, que Sumapaz sea uno de los territorios más militarizados en términos per cápita, ¿sí? Son aproximadamente 3.400 personas que habitan esta localidad, pero pues hay una gran cantidad de militares en distintos puntos del territorio, ¿sí? Entonces hay bases militares en la entrada por Usme, una más arriba que es la base de Santa Rosa, está la base de San Juan, estaba la base de las Águilas, son un gran montón de bases militares en los distintos puntos de la localidad. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué tanta disposición militar si no hubo ningún tipo de respuesta ante estos hechos? Como bien se mencionó anteriormente, en marzo del año 2021 se registró el asesinato de 3 personas en menos de 48 horas en la vereda de Chorreras y el corregimiento El Alto de la Duda. Por ejemplo, en los últimos hechos de violencia que sucedieron, que aún no se sabe y no hay una claridad quiénes los perpetraron, pues no hubo una respuesta efectiva por parte del ejército, no hubo ningún capturado, no hubo ninguna acción, se señalaban a disidencias de las FARC de estos hechos, pero en ningún momento pues, se tuvo resultados. Para Carlos, el mayor problema del conflicto armado es la marginación del campesinado. Los campesinos necesitan ser escuchados y que Colombia entera se dé cuenta que sí existe la memoria histórica en Sumapaz. Que en ese sentido Sumapaz no ha recibido ningún cambio concreto o acción concreta por parte del Estado en términos de la implementación, pues sí se ha generado zozobra, ¿sí? Hay una zozobra en términos sociales de que no ha cambiado nada en términos de las causas estructurales del conflicto. Medios de comunicación masivos como Noticias Caracol, Blue Radio, El Tiempo, entre otros, fueron los encargados de informar los acontecimientos del sector, y empezó a circular un comunicado en el que la población de Sumapaz le pedía al gobierno acompañamiento del ejército y la fuerza pública. Según Carlos, los panfletos que circularon son falsos, buscando suplantar a la comunidad y así justificar la militarización de la zona. Y es que a pesar de toda la violencia, a pesar de toda la persecución, Sumapaz ha logrado resistir y ha logrado construir cosas muy positivas, ¿sí? Pensarse su territorio, cuidar el territorio. Sumapaz es uno de los ecosistemas. Aún queda mucho por hacer y aunque Carlos ya no trabaja para la Comisión de la Verdad, sigue liderando proyectos de investigación para que las personas sepan la realidad del conflicto armado en Sumapaz. ¿Y cómo es la paz para usted? Un lugar donde podamos vivir todos y todas tranquilos, con todo lo que necesitamos para vivir de manera digna e igual.